Hoy es un día de mucha lluvia. Estará lloviendo por unos 3 a 7 días de intensa lluvia. Y una de las características principales que debe de tener un gallinero es que debe tener la capacidad de mantenerse siempre lo más seco posible, que son de los cuidados que debemos de tener en un gallinero, que permanezca lo más que se pueda seco en su interior y muy bien ventilado. Y vamos a ir dentro para que vean que está lloviendo mucho, pero el gallinero siempre debe de estar seco. Pueden ver ustedes, aquí está seco todo esto. Eso es bien importante, muy importante. Aquí estamos las muchachas. Aunque afuera esté bien mojado, se nota el color de la tierra, ¿eh? Porque allá está muy mojado y aquí está muy seco. Aquí he encontrado un huevo, aquí pusieron este huevo. Parece ser que hoy les agarró de poner los huevos en el suelo, aquí tienen otro, ¿eh? Sí. Entonces es bien importante, como repito, que no importa la cantidad de lluvia que esté cayendo, dentro del gallinero se mantiene seco. Se mantenga seco en su interior y muy bien ventilado. Mantener siempre limpio todos los comederos, los bebederos de las gallinas, siempre limpio. Cambio constante de agua, que siempre esté limpia. Eso es muy importante para mantener las gallinas muy saludables. Las gallinas son unos animales que por su naturaleza constantemente ellas viven recogiendo del suelo toda su comida. Es normal que ellos coman tierra y el mantener un gallinero limpio con ello minimizamos que puedan crear en su interior de su cuerpo parásitos, ¿verdad? Es imposible mantenerlos al 100 libres de parásitos día tras día, pero cada cierto tiempo ellos hay que estarlos desparasitando, por la razón de que ellos comen tierra, todo lo que su comida la comen de la tierra, lombrices, granos, piedritas, y eso pues lógicamente crea en ellos parásitos. Por eso es que el gallinero no tiene que ser un gallinero de lujo. Este es nuestro gallinero, es un gallinero de 12 pies por 24. La mitad en esta parte de acá la tengo con plástico negro porque eso ayuda mucho en el invierno a mantener el calor, y el resto lo cubrimos con plástico transparente para que entre la luz solar, y así el gallinero se mantiene como un greenhouse, mantiene calor dentro de él a través de la luz solar que entra, ¿verdad? Aquí en esta zona el sol viaja en esta dirección, aquí sale el sol y allá se pone el sol. Entonces, en esta parte de acá, la luz solar siempre entra en esta dirección, ¿verdad? Y eso ayuda a que el gallinero, al tenerlo cubierto con plástico, se hace como un greenhouse, mantiene calor dentro, y el plástico negro ayuda a mantener ese calor aún mucho más. Entonces, comparto esta información por las personas que quieren hacer un gallinero. Yo les recomiendo siempre que nunca le ponga cemento al suelo, porque a las gallinas les gusta hacer su baño de tierra y ellas deben encontrar un lugar donde hacer su baño de tierra dentro del gallinero cuando no pueden salir a hacerlo afuera. De esa manera ellos matan los piojos que salen debajo de sus plumas. Es una manera muy natural que las gallinas tienen de controlar los insectos dentro de su plumaje, haciéndose el baño de tierra, de polvo. Y si se mantiene un área dentro del gallinero, ellos saben dónde escoger, dónde hacer ese baño. Por eso es bien importante no poner cemento dentro del gallinero. Este gallinero tiene 7 pies de alto por 12 y 24 de fondo.
Está muy bien ventilado, aunque aquí tiene plástico, pero tiene zonas donde entra el aire como acá. Todo eso ahí está abierto, porque normalmente las tormentas en esta región vienen del suroeste. Entonces azotan de este lado las tormentas como de este lado acá. Por eso no lo tenemos al 100 abierto ahí, para que cuando azote el agua no venga hacia adentro del gallinero. Eso es bien importante, conocer el rumbo o la dirección de donde vienen las tormentas para nosotros proteger los gallineros. Un gallinero de 7 pies de alto como mínimo es muy bueno, no hacerlos muy bajitos, ¿verdad? Este casi tiene los entre 7 y 8 pies de altura. Y así como pueden oír ustedes la lluvia. Está lloviendo, pero aquí se mantiene seco. La limpieza de nuestro gallinero también nosotros, cuando cortamos el pasto, guardamos mucho pasto para echarlo aquí dentro del gallinero, porque eso nos ayuda a la limpieza del terreno, o del gallinero, perdón, nos ayuda mucho. Y todo este pasto, cuando lo acumulamos, limpiamos el gallinero, nos llevamos el pasto, todo el pupú de la gallina nos lo llevamos. Granos que han quedado aquí acumulados, pues ahí se van. Entonces queda la tierra limpia, que es la tierra natural del gallinero, queda ahí. Entonces esa tierra permanece intacta todo el tiempo. Cada vez que las gallinas ensucien, todo esto se va aquí con el pasto que nosotros echamos, y todo este material nos va a servir en el compostaje. Ahí lo vamos a tirar. Entonces todo este pupú de gallina nos va a servir para fertilizar el composte que nosotros fabricamos. Entonces este es el suelo original del gallinero, y cuando nosotros cortamos el pasto, lo agregamos aquí, creamos una capa, y así es la manera como nosotros mantenemos nuestro gallinero. Durante el invierno echamos una capa de pasto como de unas 6-8 pulgadas para proteger a las gallinas del frío, del terrible frío del invierno. Entonces aquí se hace como una alfombra, pero así gruesa, de unas 8 pulgadas, y de esa manera nosotros protegemos a las gallinas a reducir el impacto del frío en sus patas, ¿verdad? Entonces es una manera muy práctica. Aquí nosotros no desperdiciamos nada, todo lo aprovechamos para de la manera mejor posible, produciendo huevos. Si alguien tiene gallinas para consumir la carne, se aprovecha también. Y aparte de eso, ¿verdad? Todo este desperdicio lo utilizamos para la fabricación de la tierra en el composte. Aquí va todo el pupú de la gallina, lo que en otros países conocen como gallinaza, pero aquí se va, y eso nos va a servir para fertilizar el composte que vamos a ir creando. No desperdiciamos nada, todo lo utilizamos, y todo es reusable de nuevo para
la huerta, la producción de vegetales, cosecha de vegetales y todo eso. Es una manera de aprovechar los recursos que la tierra nos provee.